Jenny, buenos días, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, señor. Sí, señor. Buenos días. Sí, sí, señor. Se escucha bien. ¿Se puede ver mi pantalla también? Sí, sí, señor. Listo, perfecto. Sí. Ayer le agregué lo que te comenté. Aquí el detalle que es de los financiables. Ah, sí, quedó bonito. Sí, señor. Todo chévere. Sí, quedó ¿Cierto? chévere. Ya son, Sí. son de detalle, ya no son de detalle, mejor dicho. Está chévere, está bonito. Listo, listo. Entonces yo creo que ya estamos listos. Pues esperar, ¿no? Hay Sí, una sí, sí. persona en sala, pero súper temprano. Alguien Sí, más. sí. Está muy temprano. Está muy temprano, no, iniciamos 8 en punto. Ahorita le damos, faltando un minuto, le damos acceso y ya. Ah, bueno, listo. Sí. Listo, sí, señor. Listo. ¿Cuántas personas están estimadas para hoy? No vi el reporte de Kelly. Este reporte no lo envío yo ni lo envía Kelly, este se lo está haciendo Mari. La verdad no sé, pero entran más o menos de 50 a 70, están entrando. Listo, Que son como las que llevan el curso de esta semana. listo. ¿Listo? Ah, una cosa es que alguien raya la pizarra, yo no sé quién es el chistoso, entonces en la parte de arriba, la persona que está compartiendo pantalla, que en ese caso serías tú, Sí. puede deshabilitar. En la parte de arriba dice anotar, deshabilitar algo así para que no rayen la pizarra, algo así. Pero Entonces, ¿en qué parte de arriba? Yo estoy mirando la parte de arriba y dice vista del hablante. Espérate, a ver, ¿será cuando uno tiene la pantalla compartida? sí, con la pantalla compartida porque así nos pasó con alguien ayer. Alguien le saboteó y, y yo ni siquiera sabía borrar, y yo, pero ¿por dónde? Claro. Bueno, yo lo puedo borrar, pero la persona que comparte pantalla puede deshabilitar para que no Acá en les... anotar, ¿será? Anotar. Sí, en anotar. Dice algo de deshabilitar, porque él lo encontró de una. Porque en Anotar. la de la noche también empezaron a hacerle sus líneas. ¿Dónde será? Empatar, estampar, dice, no, borrador, format, deshacer, guardar, ratón, texto, dibujar, ¿será esto? Pero hay una que dice deshabilitar. Es que yo no... ¿Estas líneas Esa, están bien? sí, esa línea se está viendo, sí. Por eso, pero entonces, ¿dónde deshabilito yo eso? Espera, entonces yo hago las líneas Sí, como haz la si, línea, haz tú la sí, como línea. si fuera a rayar, listo. Digamos, empezaron a hacer eso. Entonces, Sí, en la parte de arriba sí, dice dice, deshabilitar. no me Él sale lo esa. encontró de una. No, yo estoy dando clic a anotar, ahí me sale la barra esa abajo. Sí, Inhabilitar anotación de los participantes. esa es. Entonces, de una. ¿Y cómo borro lo que tú hiciste? Ya lo Ahí, inhabilité. ¿Cómo lo ahí borro? dice, Borrar todos los dibujos. Ya, sí, ok. borrar. Eso, exactamente. Sino que a mí no me dejaba porque yo no soy la que estaba compartiendo pantalla en ese momento. Entonces, Sí. ahí ya se hizo. Porque alguien está saboteando eso. Yo no sé, no puedo identificar quién es porque no. Bueno, ya en ese caso se podría saber la persona que está compartiendo pantalla quién se la está rayando. Mm. Ahí en la parte de arriba, pero bueno, ya no va a pasar. Sí, ya ahí le puse que no. Listo. Listo, ahí ya no puede nadie rayar eso. Gracias. Listo, todo bien. Cerrar esto.
Jenny, una pregunta. Señor, sí, señor. Seguimos con la norma de no abrir micrófonos ni cámaras durante estas sesiones y las preguntas deben quedar consignadas en el chat para contestarlas vía correo, ¿correcto? Pues le han dado un manejo distinto. Por ejemplo, Olga no contestó preguntas del chat porque se le acabó el tiempo y él sí le estimó una hora para eso. Entonces él no contestó preguntas, dijo lo del chat y con la mesa de ayuda los números tal, dijo él. Eh, Ray abrió el micrófono como 15 minutos y contestó preguntas con micrófono abierto. Entonces ahí, tal vez le manejo como vean la cosa y si hay muchas preguntas en el chat o cosas que como repetitivas, pues si quieres darle manejo y contestarlas de una vez. Y si son cosas que lo puede hacer de la mesa de ayuda, pues lo remites a la mesa de ayuda. Sí. Listo, sí, es que yo creo que el tiempo está como muy justo, Muy, los muy 60 justo, minutos. sí, es que es muy Yo corto. tengo, Sí. nomás en esta PPT tengo más o menos unos 30 slides, a mí se me va todo el tiempo, entonces pensaba en eso, entonces yo les voy a decir a ellos que consignen todas las preguntas en el chat, no vamos a abrir micrófonos ni cámaras, que Sí. consignen las preguntas en el chat, y que yo con mucho gusto les organizo las respuestas a los correos, se puede hacer la respuesta al correo o en la siguiente sesión también, ¿no? O en la siguiente sesión, sí, 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 pero Más sí, bien. sí, sí, La porque siguiente sesión es la sesión del ejemplo. Entonces, en el ejemplo se van a despejar muchas más dudas. Entonces, yo voy a aprovechar. Si hay alguna pregunta muy puntual que no se pueda resolver con lo que está en el ejemplo, pues lo voy a incorporar. Con eso les queda a ellos también. Y con eso también los animo a participar en la siguiente, ¿no? listo, sí. Pero de seguro en esto de presupuesto salen más preguntas que en las otras. Sí, Claro, ¿no? O sea, van a salir sí, muchísimas, sino que sí, si nos sí. ponemos a abrir micrófono, se nos va a volver, digamos, muy engorroso, ¿no? Sí, la verdad, sí. Mm, sí, señor. Pues sí, dale ese manejo. Está bien. Listo. Vale.
Jenny, vamos dando acceso, por favor, a las personas en sala para que no se nos haga cola. Sí, señor, de una. Vale. Buenos días. Apreciados empresarios, muy buenos días. Sean cordialmente bienvenidos a esta quinta sesión de los webinarios sobre formulación en marco lógico, en el marco de la convocatoria SENA Innova Productividad para las Empresas. Mi nombre es Germán Pedraza, hago parte del equipo de consultores expertos del consorcio conformado por las empresas Sinergia Consulting Group y Formulación y Gestión de Proyectos SaaS, que se encuentra apoyando este proceso. En la sesión de hoy daremos inicio al octavo paso de la metodología que se ha propuesto para formular este tipo de proyectos, que la hemos denominado Construya el presupuesto de su proyecto. Para desarrollar este octavo paso, tendremos dos sesiones. La sesión de hoy, que es la sesión número 5, en la que haremos una conceptualización sobre el presupuesto, y miraremos una serie de definiciones y aspectos para poder comprender mejor la tarea que implica desarrollar el presupuesto en el marco de esta convocatoria. Y posteriormente tendremos una sesión 6 en la cual aplicaremos estos conceptos a través de un ejemplo práctico. Para facilitar el desarrollo en la sesión de hoy, les ruego que por favor tengamos los micrófonos silenciados y para facilitar la conectividad, las cámaras apagadas. Cualquier pregunta que ustedes tengan frente al contenido que estamos desarrollando, les pido el favor que la consignen
en el chat de la sesión. Allí les pido que por favor coloquen sus datos. Nosotros a través del correo electrónico les responderemos estas preguntas. También en la siguiente sesión que haremos el ejemplo, podremos tomar algunas de estas preguntas y resolverlas allí también en la sesión. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta sesión número 5. Como les venía contando, esta sesión es de conceptualización y para esta conceptualización desarrollaremos una agenda que básicamente maneja 4 puntos. El primer punto son los aspectos clave que se han de considerar para la construcción de su presupuesto. El segundo punto se centrará en la cofinanciación, que es un asunto medular dentro de la construcción de los presupuestos para esta convocatoria. En el tercer punto abordaremos la definición de presupuesto y allí haremos una especificidad sobre los rubros, la tipología de rubros que manejan estos términos de referencia de la convocatoria SENA Innova Productividad para las Empresas, en los que hay rubros financiables y no financiables. Haremos una explicación de cada uno de estos rubros y finalmente, al cierre de la sesión, haremos una introducción sobre la estructuración del presupuesto, mirándolo desde la jerarquía de objetivos del proyecto. Recordemos que la formulación de estas propuestas se hace siguiendo la metodología de marco lógico. Y en razón a ello es necesario seguir una estructura y una jerarquía analítica del proyecto. Dentro de los aspectos clave a considerar a la hora de formular el presupuesto para la convocatoria SENA Innova Productividad para las Empresas, debemos partir desde el objetivo de la convocatoria. Recordemos que esta convocatoria busca seleccionar propuestas para otorgarles recursos de cofinanciación de proyectos que conduzcan a la innovación, el desarrollo tecnológico o la sofisticación de sus procesos, productos o servicios a través de la incorporación y o transferencia de conocimientos y tecnologías, todo con miras a mejorar su productividad y competitividad. ¿Por qué traigo a colación el objetivo de la convocatoria? Básicamente porque dentro del objetivo hay unos conceptos básicos que debemos tener muy presentes. El primer concepto, el de la propuesta, el segundo es proyecto, el tercero es innovación, el cuarto es sofisticación. Vamos a abordar un poco estos conceptos, ya que los mismos deben reflejarse dentro de los rubros que vamos a plantear en nuestro presupuesto. ¿Qué es sofisticación en el marco de esta convocatoria? Son todas esas actividades que realizan las empresas para poder agregar valor a su oferta de productos y servicios. Esto a través del desarrollo, la implementación o la transferencia de tecnologías y conocimientos. Y por otra parte, tenemos la innovación. Y por innovación entenderemos la introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto, llámese un bien o servicio, de un proceso, de un método de comercialización o de un método organizativo en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar del trabajo o sus relaciones exteriores. Veamos el otro concepto, que es propuesta. Propuesta se refiere a ese ofrecimiento que realiza un interesado en participar de la convocatoria SENA Innova Productividad para las Empresas de conformidad con los lineamientos que han sido establecidos en los términos de referencia de la convocatoria. La propuesta se compone de un proyecto que el proponente registra en una plataforma y una serie de documentos y anexos que se han definido en los términos de referencia que se envían a una dirección electrónica allí establecida. ¿Qué es el proyecto entonces? El proyecto para nosotros es un esfuerzo temporal con el que se espera obtener un resultado concreto que mediante realización de una serie de actividades empleando una metodología y haciendo un uso de recursos limitados, contribuirá a cerrar brechas por medio del conocimiento y de la tecnología. Entonces, aquí es importante hacer hincapié en algo. Este proyecto
al que le vamos a desarrollar un presupuesto es temporal y el horizonte de tiempo que se ha establecido como máximo es de 12 meses. Es decir, todos los rubros que allí consignemos para obtener los productos, los resultados que plantea el proyecto, para alcanzar los objetivos que este proyecto se ha trazado, deben desarrollarse, deben ejecutarse en un horizonte máximo de tiempo de 12 meses. De ahí la razón por la cual traemos este concepto para explicarlo con más detalle. Aquí también podrán ver en el concepto que para poder realizar este proyecto debemos desarrollar una serie de actividades. Esas actividades permitirán alcanzar unos productos que están planteados para estos proyectos. Para desarrollar esas actividades vamos a tener que emplear unos recursos, los recursos que están en el presupuesto que vamos a construir. Y esos recursos son recursos limitados. De ahí la importancia de trazar un presupuesto lo más coherente posible, en el cual se definan claramente cada uno de esos rubros y la forma en que se ejecutarán conforme se vayan desarrollando cada una de las actividades del proyecto y conforme se vayan entregando los productos que el proyecto está planteando. Y nuevamente, muy importante, esperamos que estos proyectos contribuyan a cerrar brechas por medio del conocimiento, por medio de la tecnología. De ahí que, más adelante lo veremos en detalle, los rubros que se plantean para desarrollar en estos presupuestos, para desarrollar de estos proyectos, tengan una estrecha relación con el tema de transferencia de conocimiento y de tecnología. Les quise traer acá una cronología del proceso para que podamos comprender que a medida que se desarrolla esa cronología, surgen unos roles clave que van a ejecutar cada uno de los que participan en este programa. Cronología, iniciamos con la presentación de la propuesta para esta convocatoria. Y cuando hablamos de presentar la propuesta, hablamos del proponente. ¿Quién es el proponente? Puede ser una empresa, puede ser una organización del sector productivo que tenga una empresa beneficiaria. Cualquiera de las dos modalidades es válida, ustedes ya las estudiaron en los términos de referencia. Ese proponente es el que presenta y radica una propuesta. Si el proponente es una empresa, esta misma empresa ha de ser la cortada la comunicación. Buenos días. Esta empresa del sector productivo que recibe los beneficios del proyecto y sobre sí, vamos como les manejar todas las preguntas a través del chat. Hermano, creo que hay un tema de señal. Jenny, ¿me confirmas si me están escuchando? Opino lo mismo que el señor. Sí, se escucha a veces un poquito entrecortado, pero en esos últimos 2 minutos. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Les estaba comentando que quería hablarles un poco de la cronología del proceso y de los roles clave que se dan durante el mismo. Y en el primer momento, una empresa o una organización del sector productivo postula una propuesta y esa empresa o esa organización del sector productivo es un proponente. Si lo postula la empresa, esa misma empresa será la beneficiaria, es decir, se espera que esa empresa sea quien reciba los impactos de desarrollar ese proyecto. Si lo hace una organización del sector productivo, se espera entonces que esta organización sea la beneficiaria, sea la que reciba todo este beneficio y este impacto positivo del proyecto. Jenny, ¿me siguen escuchando cortado o ya me escuchas bien?
Es por momentos, Germán, se te entiende, pero sí es por momentos que se va como, o se cae, se va bajando como el internet, la conexión allá. Es la conexión de allá que se escucha muy entrecortado. Sí, gracias. Gracias. Permítanme hago un cambio en conexión. Vale. Un momento, por favor. Permítanme hago un cambio de señal. Jenny, ¿me escuchan mejor acá? Sí, sí, señor. Sí. ¿Están viendo mi pantalla? No, señor. ¿Mejor acá? Sí, ¿Me escuchan sí, ya mejor? estás compartiendo la pantalla. Sí. Perfecto. Una vez se presenta la propuesta, viene un proceso de análisis de elegibilidad. ¿Qué significa esto? Que la propuesta surte un proceso de revisión de todos sus requisitos habilitantes en temas jurídicos, temas financieros, temas técnicos. Y una vez se hace todo este proceso de análisis de elegibilidad, la propuesta puede ser elegible. Sobre aquellas propuestas que son elegibles, se desarrolla un análisis de viabilidad. Y esto es un análisis integral en el cual se le otorga un puntaje a cada una de estas propuestas. Ese puntaje va de máximo, puede llegar hasta máximo 100 puntos. Solo aquellas propuestas que obtengan por lo menos 80 puntos serán viables. ¿Por qué menciono este asunto? Resulta que la elaboración del presupuesto, cuando este presupuesto es coherente, cuando hay una coherencia entre los rubros y los insumos que estamos planteando en el presupuesto, otorga 10 de estos 100 puntos. Es decir, un 10% de esta puntuación se da por un muy buen presupuesto. Una vez se hace el proceso de viabilidad y la propuesta es decretada viable, pasa a un proceso de adjudicación de recursos. Y esa adjudicación de recursos se da siguiendo un plan de adjudicación. Y en ese plan de adjudicación, en los casos que aplique, también hay unos criterios de desempate para aquellas propuestas que manejen un puntaje similar. Una vez se da la adjudicación y el puntaje que obtuvo la propuesta en comparación con otras propuestas presentadas le permitió acceder a los recursos de cofinanciación, tendremos que el proyecto será financiado. Y en ese momento, el proponente, llámese empresa u organización del sector productivo, debe suscribir un contrato de cofinanciación y se le adjudicarán recursos de cofinanciación. En ese momento el proponente se convierte en entidad ejecutora. ¿Y por qué es importante eso? Porque esta entidad ejecutora, ya sea directamente la empresa o ya sea una organización del sector productivo con una empresa beneficiaria, será la responsable de manejar no solo los recursos de cofinanciación, sino también de aportar la contrapartida que completará el valor total del proyecto y que completará el valor total del presupuesto que se ha formulado. Y será esta entidad la que deberá velar por el cumplimiento de los objetivos del proyecto, pero también por el cumplimiento a cabalidad del presupuesto que se plantea en el marco del proyecto. En ese momento en que se suscribe el contrato, inicia nuestro reloj. Recordemos que previamente les comentaba que este proyecto es un esfuerzo temporal y como esfuerzo temporal tiene un plazo máximo de ejecución para el presupuesto.
ese plazo máximo es de 12 meses. Por tal razón, en ese momento que se suscribe el contrato, inicia a correr nuestro reloj, empieza el desarrollo del proyecto y la ejecución de los recursos de ese proyecto. ¿Y qué se espera entonces? Que la empresa beneficiaria, sea la misma empresa que fue proponente y ahora es ejecutora, sea una empresa que venía como beneficiaria de una organización del sector productivo que fue proponente y ahora es ejecutora, que esa empresa beneficiaria reciba los beneficios de este proyecto y que sobre ella se den los resultados que estamos esperando en el marco del mismo. Bueno, creo que ya tenemos normalidad en la señal. Voy a continuar. Sí, Germán. Hablemos ahora un poco sobre la cofinanciación. Y para poder adentrarnos en la cofinanciación, lo primero que les propongo es que comprendamos qué es el valor total del proyecto. Cuando hablamos de un valor total del proyecto, estamos hablando de una sumatoria de la cofinanciación más la contrapartida. Y cuando hablamos de la cofinanciación, nos referimos a la asignación de recursos que provienen del SENA a quienes resulten elegidos en el marco de este programa SENA Innova Productividad para las Empresas. Y cuando hablamos de contrapartida, es el aporte que tiene que hacer la entidad ejecutora, que hemos referido puede ser en efectivo, y también una parte puede ser en especie, y que debe ser para el desarrollo de este proyecto. Voy a recordar algo que se ha mencionado en los procesos de socialización y que también está en los términos de referencia porque es una pieza clave a la hora de construir nuestro presupuesto. Y es que la cofinanciación puede ser hasta de 200 millones de pesos. Y esos 200 millones de pesos son por proyecto y por proponente. ¿Por qué? Porque un proponente solo puede presentar un proyecto. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y qué ocurre cuando es una organización del sector productivo y tiene varias empresas beneficiarias? Ocurre exactamente lo mismo. Solo puede presentar un proyecto que se espera beneficie transversalmente a todas estas empresas beneficiarias, pero además de eso, solo puede pedir 200 millones en total para ese proyecto. Eso es muy importante que lo tengamos muy claro. Y algo clave también es que según el tamaño de la empresa, será la participación de esta cofinanciación sobre el valor total del proyecto. Entonces, recordemos que el valor total era cofinanciación más contrapartida. Entonces, dependiendo del tamaño de la empresa, la cofinanciación podrá llegar a ser hasta una parte de ese valor total del proyecto. Entonces, en el caso de las grandes empresas, la cofinanciación no puede superar el 50% del valor total del proyecto. Esto quiere decir que si yo pido ese valor máximo de cofinanciación, tendré como empresa, como organización productiva, como proponente, tendré que aportar, en el momento que mi propuesta sea favorecida, tendré que aportar el otro 50%. Y de ese 50%, por lo menos la mitad debe ser en dinero y la otra mitad podrá ser también en dinero o en especie. ¿Qué ocurre con las micro, pequeñas y medianas empresas? Esa cofinanciación puede ser hasta un máximo del 90% del valor total del proyecto. Quiere decir que si yo aspiro a que la contrapartida sea este valor máximo del 90%, de la cofinanciación, perdón, sea el valor máximo del 90%, mi contrapartida ha de ser como mínimo el 10% del valor total del proyecto. Y nuevamente, esa contrapartida debe ser por lo menos la mitad en dinero y la otra mitad podrá ser en especie o en dinero según el proponente lo determine. Importante, ¿cómo se determina el tamaño de la empresa? El tamaño de la empresa se va a determinar de acuerdo a la normatividad por los ingresos de sus actividades ordinarias. Y estos ingresos serán tasados sobre el año inmediatamente anterior, el año 2019, a corte 31 de diciembre de 2019.
Para saber en detalle cómo estimar el tamaño de la empresa o de la organización productiva que funge como proponente, pueden consultar en el anexo 7 de la convocatoria. Allí básicamente se desglosa el decreto 957 del 2019. Allí hay una tabla para determinar los tamaños de las empresas de acuerdo con su actividad productiva, sea manufactura, servicios, comercio, y los topes de ingresos en VTs para el año 2019, a corte 31 de diciembre de 2019. Este ejemplo les es familiar, lo traigo a colación para que quede completamente claro. ¿Cómo estimo mi contrapartida? Entonces, en el primer escenario, en el primer ejemplo, una micro, pequeña o mediana empresa va a aspirar al monto máximo de cofinanciación, que son 200 millones de pesos. En ese sentido, esta empresa dice, ¿cómo podría yo establecer mi valor de contrapartida si quiero que sea el valor mínimo de contrapartida? Muy sencillo, es una ecuación muy sencilla. Tomo estos 200 millones, los divido entre 90% o 0,9 y obtengo el valor total del proyecto. En este caso, el valor total del proyecto serían 222 millones, 222 mil pesos, 222 pesos con 22 centavos. ¿Cuánto vale mi contrapartida? El 10% de ello, que es el valor que está allí, 22 millones, 222 mil, 222 pesos con 22 centavos. Esto es un caso en el cual la empresa está aspirando a la máxima valor de cofinanciación, que dijimos son 200 millones, y va a colocar el mínimo de contrapartida factible, que es el 10% del total del proyecto. Ahora, aquí aparece el 3% del valor total del proyecto debe dedicarse al plan de transferencia de conocimiento y tecnología al SENA. Y por eso aparece esta cifra allí para este ejemplo de 6.666.666 pesos con 66 centavos. Imaginemos otro escenario. Tenemos un proyecto que es presentado por una gran empresa. Y esta empresa ha tasado el valor total de su proyecto. Recordemos que el valor total es la sumatoria de los recursos de la cofinanciación más los recursos de la contrapartida. Ha fijado ese valor total en 150 millones de pesos y la mitad de ese valor total debe ser, máximo puede ser los recursos de la cofinanciación, que son 75 millones. ¿De dónde saldrá la otra mitad? De la contrapartida. Y recordemos que la mitad de esa contrapartida ha de ser como mínimo en dinero y la otra mitad puede ser en dinero o en especie. Y nuevamente nos aparece el rubro de transferencia al SENA, que es el 3% como mínimo del valor total del proyecto. Para este caso serían 4,5 millones. Puede haber otro escenario de un proyecto que tiene un valor mucho más grande y un proyecto que puede ser presentado por cualquier tipo de empresa. Ese proyecto está tasado en 500 millones en este ejemplo. ¿Qué pasa? Si yo tengo un valor máximo de cofinanciación, que son 200 millones de pesos, pues la contrapartida por defecto será la diferencia entre ese valor total del proyecto y la cofinanciación máxima a la que estoy aspirando. Es decir, que la contrapartida para este ejemplo serían 300 millones de pesos. Nuevamente, la mitad como mínimo ha de ser en dinero, la otra mitad podría ser en especie. Y siempre, siempre en todos los proyectos debemos considerar un 3% como mínimo del valor total del proyecto para desarrollar el plan de transferencia al SENA. En este caso, el plan de transferencia tendría un valor para este ejemplo de 15 millones de pesos. Vamos ahora a hablar sobre el concepto de presupuesto y quisiera contarles que para nosotros el presupuesto es la herramienta que permite establecer en qué costos será necesario incurrir para el desarrollo de las actividades del proyecto y para la obtención de los productos que esperamos que lleguen con este proyecto. El presupuesto solo debe incluir los rubros financiables por la convocatoria SENA Innova Productividad para las Empresas. Ya vamos a ver la tipología de rubros, qué significa. Primero, sepamos qué es un rubro. Es el nombre de un costo en el que se ha de incurrir para el desarrollo de una actividad con miras a la consecución de un resultado o de un producto. Para efectos de esta convocatoria, en los términos de referencia, se plantean tres tipologías de rubros.
rubros que son financiables, rubros que son financiables solo con los aportes de contrapartida, es decir, que solo puedo financiarlos con los recursos de la contrapartida, y rubros que no son financiables y, como les mencionaba previamente, no deben incluirse en sus presupuestos y en las formulaciones de sus proyectos. Los rubros financiables son aquellos que pueden ser costeados, ya sea con recursos de la cofinanciación o con los recursos de contrapartida o con ambos. ¿Qué son los aportes exclusivos de contrapartida? Como su nombre lo indica, son aquellos que pueden ser costeados únicamente con los recursos de contrapartida. ¿Y que son aquellos recursos no financiables o rubros no financiables? Mejor, son aquellos que no pueden ser costeados ni con los recursos de la cofinanciación ni con los recursos de la contrapartida y por tanto no deben ser considerados ni deben ser incluidos en el presupuesto de sus proyectos. Esto es muy importante que lo tengan presente. Esto lo pueden consultar también con un máximo nivel de detalle en los términos de referencia y en los anexos también hay una información muy útil que pueden consultar referente al detalle de los rubros de la convocatoria. Hago referencia específicamente al anexo 6. Ahora mismo vamos a mirar más sobre este detalle aprovechando la siguiente parte de esta misma sesión. Cuando hablamos de los rubros financiables, me devuelvo un momentico, aquellos que pueden ser costeados con la cofinanciación, pero que también podrían ser costeados con la contrapartida. Tenemos allí en nuestros términos de referencia estas 12 opciones que podemos utilizar para la formulación de nuestros proyectos y que podemos o debemos reflejar en la formulación de nuestros proyectos y de nuestros presupuestos. Entonces, voy a empezar a detallar uno por uno cada rubro que estoy mencionando aquí. Costos de personal técnico especializado. Aquí estamos hablando de ese talento humano cuyo conocimiento, cuyo aporte es esencial para obtener los resultados del proyecto. Aquí no estamos hablando de contratar a una firma tercera o a una empresa tercera para que haga un componente técnico en el proyecto. Mucho cuidado. Aquí estamos hablando de contratar talento humano directamente cuyo conocimiento permita o sea esencial para poder lograr este proyecto. Y por tanto, aquí dentro del costo de personal técnico especializado se incluyen los roles de gerencia del proyecto y de líder técnico del proyecto. Recordemos que estos roles son unos roles mínimos requeridos, son un talento humano mínimo requerido dentro de las postulaciones de acuerdo a lo que está planteado en los términos de referencia. Y es una pregunta que surge muy frecuente. ¿Puedo yo costear con los recursos de la cofinanciación o con los recursos de la contrapartida estos roles? Sí, lo puedo hacer. Cualquier tipo de vinculación de estas personas será válida siempre y cuando cumpla con la legislación laboral vigente. Y aquí les aconsejamos a los empresarios revisar muy bien el tema del personal que va a participar para que no vayan a tener problemas de índole laboral, de reclamaciones laborales con este personal. Debe ser muy clara la contratación que ustedes desarrollen de estas personas para evitar tener contratiempos que puedan empañar los resultados de este proyecto. ¿Puede incluirse prestaciones sociales? Sí, siempre y cuando este personal que estamos contratando para el proyecto, exclusivamente para el proyecto, esté contratado bajo una modalidad de contrato laboral, de acuerdo a lo que fija la legislación laboral colombiana, que es la que nos rige para este tipo de procesos. Y aquí siempre surge la duda, es que yo ya tengo una persona trabajando conmigo y ahora va a trabajar en el proyecto, entonces yo voy a tomar recursos de la cofinanciación y lo que voy a hacer es que de ahí voy a pagar la nómina de la empresa y voy a apalancarme operativamente. No, los recursos no pueden utilizarse para pagar nómina de la operación corriente de la empresa. Esos contratos laborales que ya venían corriendo, que ya compromisos que ustedes ya habían establecido con esas personas antes que se diera todo este proceso del proyecto que ha sido favorecido por la convocatoria,
Esos rubros no pueden ser cubiertos porque forman parte de la operación corriente. Y como vamos a ver más adelante, en los rubros no financiables, no podemos utilizar recursos ni de la cofinanciación, ni tampoco de la contrapartida para el apalancamiento de la operación corriente de la organización. Costo de personal no calificado dedicado exclusivamente al desarrollo del proyecto. Resulta que no todo el talento humano que va a cumplir un rol dentro del proyecto tiene que ser personal con una especificación técnica o con un conocimiento técnico requerido para el mismo. También podrá necesitarse, de acuerdo a la tipología de proyecto que ustedes desarrollan, un personal operativo dentro de ese proyecto. Entonces, por eso surge este personal no calificado, cuyo conocimiento de aporte no es esencial para la obtención del proyecto. Pero esto no quiere decir que, si su conocimiento no es esencial, estas personas no tengan ninguna dedicación. Al contrario, debe estar dedicado exclusivamente al proyecto. Y aquí hay una aclaración sobre esto. Dice, ¿qué pasa con el personal cuya dedicación es inferior al 100% a este proyecto? En ese caso, deberá costearse la proporción del tiempo dedicado al proyecto. En la próxima sesión, en la que veremos un ejemplo de presupuesto, veremos factores de inducción que permiten calcular o estimar el costo del personal según las horas de tiempo que se dedique al desarrollo de este proyecto. Eso ya lo miraremos en el ejemplo en detalle en la próxima sesión. Nuevamente, y esto lo recuerdo y lo reitero sucesivamente porque es un error que se comete con mucha frecuencia. No puede utilizarse este rubro tampoco, así como no puede ser el rubro de personal especializado, para pago de nómina de la operación corriente de la empresa que está participando con este proyecto. Hay otro rubro que está propuesto dentro de los rubros financiables y es el arrendamiento de equipo para investigación y desarrollo tecnológico. Y aquí debemos tener muy presente que si nosotros vamos a pagar ese arrendamiento con los recursos de la cofinanciación, esos equipos no deben estar disponibles en la instalación del ente ejecutor o en las instalaciones de los centros de formación del SENA. Pongo un ejemplo. Necesito un equipo de soldadura muy específico, con unas particularidades muy específicas. Si ese equipo está ya disponible en mi planta, yo no puedo cobrar un arriendo por el equipo a los recursos de cofinanciación. Eso no se puede hacer. Lo mismo, por la misma razón de lo que estoy mencionando, para poder ejecutar este rubro, es muy importante que demostremos a través de un contrato que estamos arrendando estos equipos con un tercero que nos está suministrando este servicio. Aquí en el arrendamiento podemos incluir el pago de servicios por alojamiento de programas informáticos, es decir, lo referente a hosting, a servidores de aplicaciones ASP. Y algo muy importante, cuando se trata de equipos, normalmente un error muy frecuente es hacer arrendamientos con opción de compra o arrendamientos tipo leasing operativo. Esta opción no es permitida en el marco de este tipo de proyectos. Por eso es muy importante que sea un contrato solo de arrendamiento. Si lo hacemos con la otra figura, estaríamos invalidando esta ejecución y tendríamos un problema con nuestro interventor. Es muy importante que lo tengan, por favor, muy claro. Hablemos de otro de los rubros que hacen parte de estos rubros financiables y son los insumos y materiales requeridos para el desarrollo del proyecto. Y aquí estamos hablando de bienes consumibles durante la ejecución del proyecto que no constituyan bienes de capital. Son insumos, bienes de orden fungible y elementos que son necesarios para poder desarrollar las actividades del proyecto. Allí pueden haber consumibles, reactivos, herramientas, elementos de protección, controles e instrumentación, accesorios, material biológico, audiovisual, de laboratorio, de campo. Allí pueden haber muchos ejemplos. ¿Cuál es la clave de este rubro? Primero, que no constituyan bienes de capital. Segundo, que se consuman durante el ejercicio del proyecto.
Podemos comprar estos insumos para que queden en inventario al final del proyecto. Y tercero, nuevamente lo reitero, no pueden ser para la producción corriente del proyecto. Es decir, yo no puedo destinar estos rubros para capital de trabajo, para apalancar la operación de mi proyecto. Pago de servicios tecnológicos. ¿Pago para qué? Para obtener modelos, metodologías, para desarrollar pruebas de laboratorio que sean requeridas para obtener los resultados que han sido previstos en el proyecto, que sean de manera cuantificable y verificable y que estén claramente relacionados y valorados por el proyecto. Por ejemplo, yo quiero desarrollar un nuevo compostaje a partir de los residuos de la gallinaza, mezclándolo con otros elementos y convirtiéndolo en un abono. Y necesito hacer unas pruebas de laboratorio para ese abono. Entonces, contrato un servicio con una persona jurídica especializada para poder desarrollar esa prueba de laboratorio. Aquí debo hacer una precisión y es algo que surge mucho durante las preguntas durante las sesiones de socialización que hacemos con los empresarios. Es una pregunta recurrente. Y es que este pago de servicios tecnológicos no incluye diseño y desarrollo de software. Es decir, no puedo yo tomar recursos de la cofinanciación para pagarle a un tercero o una empresa como tal el desarrollo de un software o el diseño de un software. Y ustedes me dirán, bueno, Germán, pero ¿cómo hago entonces para poder realizar el software que tenía pensado dentro de este proyecto? Podrán usar todos los otros rubros que están allí planteados. Entonces, me devuelvo. Podrían, por ejemplo, contratar personal técnico especializado, ingenieros, programadores, personas que puedan aportar al desarrollo de ese software. Si necesitan personal operativo para el desarrollo, también lo pueden contratar. Podrían arrendar un hosting, hacer un arrendamiento en la nube para tener un servidor de pruebas en el cual hacer todas las pruebas que requieran para este software antes de entrar directamente a producción. Y más adelante, como lo vamos a ver en prototipado, podrían incluso destinar, si se tratara de un prototipo de software, no un software que vayan a implementar directamente en el tiempo del proyecto, podrían entonces también recurrir a esos recursos de prototipado que ya lo vamos a ver. Entonces, tengan esto muy presente. Y es algo que yo le manifiesto mucho a los empresarios en las sesiones. No es un proyecto para comprar cosas. Es un proyecto para la sofisticación, la innovación de productos, procesos, servicios, implementando, desarrollando conocimiento, tecnología. Es muy importante que ustedes lo visualicen de esta forma y de esta forma es que van a poder encontrar claramente cuáles son los rubros que le aplican directamente a su proyecto. Entonces, no incluye diseño ni desarrollo de software a la medida. Vamos entonces con otro rubro que genera bastante inquietud y es el diseño de prototipos. Y cuando hablamos de prototipos, nos referimos a esos modelos originales construidos que poseen todas las características técnicas y de funcionamiento que va a tener nuestro nuevo producto. Buscamos que esos prototipos incluyan innovación tecnológica. Diseño puede ser de dispositivos a equipos de producción ya existentes. Voy a crearle un controlador que no tenía una máquina. Voy a implementar un nuevo paso en un proceso de maquinado. Igualmente, puede ser una aplicación tecnológica, una nueva aplicación con fines de actualizar un proceso. Puede ser un desarrollo de un prototipo de software también. Si el prototipo, esto es muy importante y genera bastante confusión, si el prototipo es financiado con recursos de la convocatoria, al final del proyecto debe quedar en el SENA, es lo que está allí en los términos de referencia. Entonces, ¿qué significa esto? Si se trata de un prototipo físico, estoy diseñando un prototipo de máquina. Ese prototipo de máquina debe quedar disponible para el SENA, siempre y cuando yo haya costeado ese prototipo, sus materiales, su construcción, con este rubro de diseño de prototipos.
¿Qué pasa si se trata de un prototipo de software? Es decir, un software que no sale a producción durante el tiempo del proyecto, sino simplemente es un prototipado que va a requerir un desarrollo futuro. En ese caso, debo darle una licencia gratuita al SENA para que pueda acceder a este software. Esa es la medida. No es que yo tome el software con su código fuente y lo entregue al SENA y ya no pueda hacer uso de él. No. Simplemente es que debo darle acceso al SENA para poder hacer uso con una licencia gratuita de ese prototipo de software. Importante, cuando yo hablo de diseño de prototipos, tienen que corresponder a actividades que permitan el adecuado logro de los objetivos del proyecto y no a acciones ajenas que tengan relación con la producción corriente de la empresa. Entonces, no puedo confundir este diseño de prototipo con capital de trabajo para mi organización o materias primas o elementos para mi producción corriente. Acceso a información especializada. Información que se necesite o que sea requerida para el desarrollo y la obtención de los resultados que están previstos en el proyecto. Aquí pueden haber accesos a nodos especializados, redes telemáticas especializados, adquisición de documentos, de bibliografía. Como estamos esperando que haya una transferencia de conocimiento, que haya un desarrollo tecnológico, que en lo posible se cierren brechas, que se haga uso de tecnologías como Big Data, Data Analytics, impresión 3D, Internet de las cosas, inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada, logística 4.0 y otros elementos. Allí hay que consultar información especializada. Para eso es este rubro. Este rubro no está contemplando, y esto es muy importante, lo vamos a ver más adelante en los no confinanciables, o no financiables mejor, no contempla formación académica. El acceso a la información especializada a la que se refiere este rubro no es matricularme en una maestría o matricularme en un diplomado virtual. Es muy importante que tengamos claro esta información. También podemos financiar gastos de patentamiento de los resultados del proyecto o su registro de propiedad industrial nacional. Y aquí es muy importante referir que estamos hablando de costos y actividades propias del registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ante la entidad autorizada en materia de propiedad industrial o de derechos de autor. No estamos refiriéndonos, y no es posible incluir, a un apoyo o una asesoría, ya sea técnica o asesoría jurídica, relacionada con todos los aspectos que hay que definir para la propiedad intelectual. Por eso estamos pensando en que estos gastos de patentamiento se justifican cuando ya se han obtenido los resultados del proyecto y se requiere realizar dicho trámite. Es muy importante que lo tengamos presente. No es una asesoría a un tercero, a una firma de abogados, a una firma de ingenieros, sino los costos relacionados con el registro propiamente ante la entidad pertinente. Los gastos de normalización, certificación, registro y similares que sean provenientes de la certificación de normas técnicas especializadas de producto. Muy importante, de producto. Cuando hablamos de producto puede ser un bien, puede ser un servicio. Esa certificación hace referencia a bienes y servicios elaborados por la empresa de conformidad con unas exigencias técnicas de una o varias normas. Y aquí es importante resaltar que no se financiarán proyectos que estén dirigidos a obtener certificaciones ISO. Si yo voy a hacer una certificación para mi organización como tal, ese tipo de proyectos no se van a admitir. Aquí nos tenemos que focalizar en normas técnicas especializadas sobre ese producto, sobre ese servicio que queremos sofisticar, sobre el que queremos innovar en el marco de este programa SENA Innova Productividad para las Empresas. Publicaciones de los resultados del proyecto. Esas publicaciones pueden ser publicaciones impresas, pueden ser publicaciones digitales.
Y aquí es muy normal que se confunda esto con publicidad. Es una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia. Cuando hablamos de publicaciones, ¿yo aquí puedo incluir publicidad para mis productos y servicios? No. Estamos hablando de dar a conocer los resultados de este proyecto. ¿Por qué se incluye este rubro? Recordemos que cuando hablamos de este tipo de proyectos, esperamos que se dé un desarrollo, una implementación, una apropiación de tecnología y de conocimiento. Y que ese desarrollo, esa implementación, esa apropiación nos contribuyan a cerrar brechas para las empresas, para los sectores en los cuales las empresas se desempeñan. Y por tal razón es de vital importancia dar a conocer a esos sectores, dar a conocer a nuestro entorno los resultados que están obteniéndose de nuestro proyecto. Y por eso está planteado aquí este rubro que es muy importante. Gastos de administración del proyecto. Con esto nos referimos a esos costos indirectos que son necesarios para ejecutar el proyecto. Incluyen soporte contable, soporte administrativo, soporte logístico. Y también se pueden incluir actividades como alquiler de oficina o de terreno para el desarrollo específico del proyecto, servicios públicos que sean requeridos para el desarrollo del proyecto. Y aquí debemos ser muy específicos cuando vayamos a tasar estos rubros. ¿Por qué? Porque además debemos entender que solo pueden los gastos de administración representar hasta un 10% del valor total del proyecto. Entonces hay que tener mucho cuidado porque aquí hay un tope máximo que podemos presentar dentro de nuestros presupuestos. Si superamos ese tope, pues el presupuesto quedará mal elaborado y pues nuestro proyecto no podría ser cofinanciado. Entonces es muy importante que tengamos presente este tope máximo de gastos de administración del proyecto. Y llegamos a un rubro que es muy sensible en la convocatoria, porque además es un rubro de obligatoria implementación en los presupuestos de sus proyectos, y es la transferencia de tecnología al SENA. Y cuando hablamos de esa transferencia de tecnología, son todos esos costos asociados a las actividades del desarrollo de la ejecución del proyecto que beneficien la formación y en general la actividad misional del SENA. Para poder saber de qué estamos hablando, recuerden que en el proceso de formulación de sus proyectos, ustedes han de diligenciar el anexo 3 del plan de transferencia al SENA. En ese anexo 3, ustedes van a encontrar las actividades que se han priorizado en ese plan de transferencia. Por ejemplo, vinculación de aprendices, aporte para el proceso de diseño curricular de SENA, participación en grupos y semilleros de investigación, y otras actividades complementarias relacionadas con actualización de instructores, transferencias de tecnología, manuales o protocolos, etc. Recordemos que para poder definir este plan de transferencia es necesario acordarlo y recibir el aval del líder CENOVA. Y ese líder CENOVA, o el nombre y el contacto de ese líder CENOVA mejor, lo vamos a encontrar en ese anexo 3. Allí van a encontrar los nombres y los correos electrónicos de los líderes con los que ustedes van a poder concertar este plan de transferencia. Les repito, este rubro del plan de transferencia de tecnología al SENA es un rubro de ejecución obligatoria, no se nos puede pasar en nuestro proyecto, porque allí se van a consignar esas actividades de transferencia que vamos a hacer a la entidad. Y muy importante, esas actividades de transferencia no deben registrarse en ningún otro rubro. Entonces hay que tener mucho cuidado que no se nos vayan a confundir las actividades o que se vayan a compartir con algún otro rubro dentro de nuestro presupuesto. Y les recuerdo, como mínimo, que habíamos hablado previamente, el plan de transferencia debe representar el 3% del valor total del proyecto. Es como mínimo. Vamos entonces a continuar con algo muy importante que viene con esta convocatoria y que a veces genera confusión porque en otros procesos no se da de esta manera. En el caso de los rubros financiables, se puede incluir en la enunciación de esos rubros
los impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes que se causen por la adquisición de bienes, muebles y servicios necesarios para la ejecución del proyecto, esto incluido el gravamen de los movimientos financieros. Todos estos impuestos deben ir con cargo a cada uno de los rubros. Entonces no se vayan a confundir, no es que cargue toda esta cuestión tributaria solo en la cuestión administrativa, no. Recuerden que estos elementos van a ir cargados según correspondan cada uno de los rubros. Ahora, si yo estoy hablando de un arrendamiento de una oficina ya en cuestión administrativa para desarrollar el proyecto, pues allí deberá ir cargado la carga o la cuestión tributaria específica para poder desarrollar este proyecto. Entonces, es muy importante que se consideren estas cuestiones tributarias. En el ejemplo que desarrollaremos en la siguiente sesión, vamos a poder entrar a mirar esto más en detalle para poderlos orientar mejor al respecto. Llegamos a un punto en el que vamos a referirnos ahora a los aportes exclusivos de contrapartida. Entonces, recordemos que cuando hablábamos de los rubros financiables, son aquellos rubros que yo puedo cubrir con los recursos de la cofinanciación, pero también, si así lo deseo, yo podría cubrir esos rubros con recursos de contrapartida. Entonces, todos los que mencionamos previamente como financiables, con recursos de cofinanciación, pero también los puedo colocar con recursos de contrapartida, pero también con ambos. Yo podría decir, de este rubro, un porcentaje va a ir con la cofinanciación y otro porcentaje va a ir con la contrapartida. También es válido. Eso lo vamos a ver en detalle en el ejemplo. Ahora, ¿qué pasa con los rubros que son exclusivos de contrapartida? Aquí yo ya no puedo involucrar elementos, recursos, de la cofinanciación. Por ejemplo, los aportes para fiscales y aportes al Sistema General de Seguridad Social del personal dedicado al proyecto. Ustedes miran, Germán, pero usted había mencionado en los primeros rubros prestaciones sociales. Sí, señor. Prestaciones sociales distinto de aportes para fiscales y aportes al Sistema General de Seguridad Social. Son dos cosas completamente distintas. Estos últimos solo podrán financiarse con la contrapartida. Muy importante que lo tengan presente. ¿Qué más puedo financiar acá? Viáticos y pasajes para los desplazamientos que se requieran durante el desarrollo del proyecto. Y aquí es muy importante que ustedes en sus formulaciones dejen explícito y claramente definido el por qué se requieren estos desplazamientos, estos viajes y estos viáticos para poder desarrollar su proyecto. Necesitamos una investigación en campo que requiere estos y estos elementos, se destina esta parte del presupuesto para estos viajes y demás. Ahora bien, estos viajes y pasajes deben ser cubiertos exclusivamente con el recurso de la contrapartida, es decir, con el recurso de la empresa que está cumpliendo el rol de entidad ejecutora. Inversiones en plantas de producción y adecuaciones de infraestructuras que se requieran para el proyecto. Entonces, resulta que dentro de los procesos que vamos a desarrollar el proyecto, voy a hacer la construcción de un equipo que es una prensa oleodinámica y necesito separar un espacio en mi planta y adecuar mi planta para poder situar allí ese equipo que voy a construir, y eso exige organizar una cimentación y unas bases y unos elementos para poder recibir ese equipo. Podría hacerlo, pero debo hacerlo con los recursos de la contrapartida, es decir, con el aporte de la entidad que funge como ejecutora de este proyecto. Aquí surge también otro rubro que es exclusivo de contrapartida y son las pólizas para la legalización del contrato que vamos a suscribir. ¿A qué se refiere esto? Recordemos cuando inició esta charla y empezamos a hacer todo este proceso y hacer toda esta explicación, definíamos que había un proponente, que ese proponente presentaba una propuesta, que sobre esa propuesta se daba un proceso de elegibilidad, se daba un proceso de viabilidad, y una vez se decretaba viable y se le asignaban recursos, se suscribía un contrato de cofinanciación.
Ese contrato de cofinanciación, que ustedes el texto del mismo y las cláusulas los van a encontrar allí en los términos de referencia, contempla suscribir unas pólizas. ¿Por qué unas pólizas? Porque la entidad ejecutora deberá responder por esos recursos de cofinanciación que está recibiendo, que sean ejecutados de la forma en que se planteó en los presupuestos, pero además de ello, que se cumpla con los objetivos y el propósito del proyecto. Entonces allí hay unas garantías sobre el correcto manejo de esos recursos, garantías sobre el cumplimiento de lo que está establecido con el desarrollo del proyecto, garantías en relación con el cumplimiento de las obligaciones laborales con las personas que van a participar, sea personal especializado, sea personal no especializado. Y con ello, entonces, lo que queremos decir es que ustedes, con la contrapartida, pueden cubrir el costo de esas pólizas. Entonces, muy importante tener esto presente. Adquisición de equipos y de software, los cuales deberán identificarse directamente con la naturaleza del proyecto. Y aquí es muy importante recordar que habíamos hablado previamente cuando hablamos de los rubros financiables, es decir, aquellos rubros que pueden ser con contrapartida o que pueden ser con la cofinanciación. Mencionábamos que con la cofinanciación yo no puedo comprar equipos, no puedo comprar software, no puedo pedirle a un tercero, una entidad que desarrolle para mí un software a la medida. Pero si yo deseo aportar la compra de la adquisición de ese equipo que voy a necesitar para desarrollar el proceso o de ese software que voy a necesitar para desarrollar el proceso, lo puedo hacer. Y entonces debo identificar cómo ese equipo, ese software, ese elemento que voy a comprar tiene que ver directamente con la naturaleza de este proyecto. Vamos ahora a definir rápidamente los rubros no financiables. Y allí tenemos compra de lotes, construcciones, adecuaciones de infraestructura física. Eso no va ninguna formación académica, ya lo mencionábamos previamente, ni seminarios, ni formaciones, maestrías, pregrados, posgrados. No se puede utilizar los recursos para pagar deudas. No puedo decir yo, es que mi aporte como contrapartida es que pago una deuda, o que cancelo una deuda, o yo voy a tomar los recursos de cofinanciación para ello. No lo puedo hacer. No puedo utilizar los recursos de la cofinanciación como capital de trabajo para producción corriente. Tampoco puedo decir que yo aporto ese capital. Tampoco puedo hacer inversiones en otras empresas, comprar acciones, bonos, derechos de empresas, bonos, otros valores inmobiliarios, mercadeo, comercialización de productos, diagnósticos, estudios sectoriales. Nada de esto puede ser financiable. Yo quería hacer una referencia rápida a la jerarquía de objetivos, porque la estructura del presupuesto, que ya veremos en la siguiente sesión, que es de ejemplo, tiene mucho que ver con esto. Recordemos que hay una jerarquía, no me voy a detener a puntualizar cada concepto de estos, porque ustedes ya lo vieron en sesiones previas del webinario. Esa jerarquía marca que nuestro proyecto debe tener unos fines, unos objetivos generales, específicos, resultados y demás, y debe cumplir con unos indicadores, unas metas, y muy importante, a través del proyecto se deben lograr unos productos, o sea, unos entregables relacionados con los resultados que se han definido para el proyecto. Y para hacer esos productos yo debo incurrir en unos costos relacionados con unas actividades que debo realizar para ello. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque con este punto cerramos la sesión y empatamos para nuestra sesión 6, que ya les contaré las fechas. La estructura del presupuesto obedece a esa jerarquía. Y así como yo tengo objetivos específicos, sobre cada objetivo tengo un resultado. Y sobre cada resultado yo debo decretar por lo menos mínimo un producto. Y sobre ese producto es que yo debo definir qué rubro voy a utilizar, cuál es el tipo de rubro, si es financiable, si es solo con recursos de contrapartida. Debo definir qué significa ese rubro en el proyecto, cuál es su unidad de medida, cuánta cantidad de ese producto voy a necesitar, de ese rubro, perdón, voy a necesitar para poder al final establecer un valor total de rubro por producto. Y a ese valor total yo debo definir qué porción será cofinanciación del SENA, qué porción será contrapartida. De la contrapartida debo establecer qué porción será en especie, qué porción será en dinero. Y al final voy a obtener un valor total de producto cuando sume todos y cada uno de los rubros que tienen o que están relacionados mejor con ese producto.
Y al final, yo voy a poder totalizar mi resultado, que va a ser la sumatoria de los valores de los productos asociados con mi resultado. Esta es la estructura que se ha propuesto para el presupuesto y es la estructura sobre la que trabajaremos el ejemplo en la próxima sesión. Recordemos cómo va nuestro calendario de actividades. Estamos hoy cerrando la sesión 5, hoy viernes 14 de agosto, relacionado con la construcción del presupuesto en lo que tiene que ver con la conceptualización. ¿Qué sesión sigue? El próximo martes 18 de agosto tendremos la sesión 6. Recordemos que en esa sesión 6 veremos un ejemplo práctico que aplique todos estos conceptos. Ustedes han consignado muy gentilmente en el chat una serie de preguntas. Estoy tomando nota atenta de estas preguntas. No las he respondido en el transcurso de la sesión. De pronto algunas se pudieron despejar, otras no, porque se nos ha cumplido el tiempo y la hora exacta. Por favor, todas las preguntas que tengan, no dejen de colocarlas aquí en el chat. Nosotros vamos a organizar estas respuestas a todas sus preguntas, las que han consignado aquí en el chat, a través de correo electrónico. También les propongo que, ya que se agotó el tiempo de la sesión, las preguntas que no se alcancen a resolver vía correo electrónico, en la siguiente sesión, con mucho gusto también las trataremos. Me comprometo a mencionarlas durante el ejemplo que les voy a proponer. Les agradezco mucho este espacio. Recuerden que por motivos de tiempos y demás, en una hora exacta, no alcanzamos a abrir micrófonos, no alcanzamos a mencionar todas y cada una de las preguntas, pero todo lo que han consignado en el chat será respondido a través del correo electrónico y en nuestra siguiente sesión. Muchísimas gracias por su participación en este proceso. Recuerden que les habló Germán Pedraza, consultor experto, miembro del equipo del consorcio conformado por las empresas Sinergia Consulting Group y Formulación y Gestión de Proyectos SAS. Muy amables a todos ustedes por su participación activa, muy amables por las preguntas que han consignado y espero poderme encontrar con ustedes en nuestra sesión número 6. Muchas gracias.